Hola a todos, os doy una cordial bienvenida a este nuevo vídeo del canal de YouTube del grupo de Serenidad Emocional. Para todos aquellos de vosotros que hayáis podido ver los primeros vídeos que hicimos en el canal, os habréis dado cuenta de que básicamente lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es presentar cuáles son los proyectos y básicamente el propósito del programa que llevamos adelante dentro de nuestro grupo. Hemos estado hablando de que básicamente lo que pretendemos es lograr un estado de paz continua que nos permita disfrutar de una felicidad no solo temporal sino permanente. Y hemos dicho que hay ciertos elementos que son imprescindibles y que tenemos que entender que son fundamentales dentro del programa de recuperación que nosotros llevamos adelante y que son los que hemos ido desarrollando, ¿no? Conceptos como la espiritualidad, conceptos como la necesidad de que haya una creencia en un poder superior que puede ayudarnos en este proceso de recuperación que estamos llevando hacia adelante. Y también hemos estado hablando pues del concepto del ego, que es a fin de cuentas con lo que vamos a estar trabajando básicamente. Como habéis visto en la presentación de este vídeo, lo que hoy vamos a tratar es sobre el conflicto emocional y sobre si realmente el conflicto emocional se puede entender en algún momento como un tipo de adicción. La palabra adicción es una palabra que provoca mucha repulsión, ¿cierto? Yo creo que podría compararse en el plano físico, por ejemplo, con la palabra cáncer. Es algo que nos asusta realmente, ¿no? Y es el motivo por el que para la inmensa mayoría de los adictos llegar a reconocer que realmente presentan un cuadro adictivo es el paso quizás más difícil que tengan que hacer dentro de su recuperación. Sin embargo, hoy lo que vamos a tratar de ver es que la adicción se caracteriza por una serie de patrones muy concretos y lo que vamos a tratar de ver es si realmente el conflicto emocional también parece plantear algunas de estas demostraciones, ¿no? Como empezamos a decir, el conflicto emocional nace cuando hay una confrontación, cuando hay dentro de nosotros un conflicto entre lo que vemos que ocurre y lo que creemos que realmente debería ocurrir. Cuando vemos o estamos en una situación de tensión emocional es porque estamos viendo algo que pensamos que no debería de ser así. Que bien las personas, que bien los políticos, que bien la sociedad no se está comportando como debería de hacerlo. Y eso provoca una serie de sentimientos, de tensión emocional, que si solamente permanecieran durante un breve plazo de tiempo, pues podríamos gestionarlo de manera fácil, pero que en muchas ocasiones no es así, sino que parece enquistarse dentro de nosotros y permanecer más tiempo del debido, creando una sensación continua de pesar, de angustia, que nos desagrada. Y al final se queda como esa música de fondo ahí permanentemente, que hace que pues, no podamos llegar a desprendernos por completo de esa tensión emocional. Cuando
esa sensación permanece durante demasiado tiempo e incluso empieza a extenderse a otros aspectos de nuestra vida, a la forma en la que vemos otras cosas que incluso para nosotros anteriormente no eran conflictivas. Entonces es cuando empieza a aparecer el cuadro de el conflicto emocional. En este contexto tenemos que considerar que de la misma manera que cierta dolencia física tiene una repercusión, tienen unos efectos y tienen unos síntomas que podrán ser de mayor o menor gravedad, pues la presencia de este conflicto emocional, si perdura en el tiempo y si se agudiza y llega a extenderse, como digo, en otros aspectos de nuestras relaciones, en nuestras funciones profesionales, etcétera, etcétera, pues entonces se puede llegar a convertir en un obstáculo muy serio para que nosotros podamos disfrutar de nuestra felicidad, de un estado de paz que más o menos permanezca en el tiempo. Creo que todos somos conscientes de que nuestro estado emocional básicamente es como una especie de onda, ¿no?, que va ondulando precisamente con altos y con bajos. Y la mayoría de las ocasiones lo cierto es que ante las diferentes situaciones que se nos presentan, ante los diferentes retos que se presentan en nuestra vida, pues más o menos hemos aprendido a lidiar con ellos y a procesarlos de una forma que básicamente sea beneficiosa para nosotros. Pero sí, no permitimos que la tensión emocional que nos causa esas situaciones pues nos desborde y nos lleve a situaciones que son incontrolables, ¿no?, para nosotros. Entonces, normalmente hemos aprendido a hacer eso bastante bien. Pero cuando esa onda normal empieza a convertirse en una montaña rusa, lo que hay unos picos grandísimos y después unas bajadas también muy intensas, en donde empezamos a experimentar curvas que casi parece que nos van a echar del camino. Nos sentimos desbordados por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Entonces ahí empezamos a sufrir los efectos realmente de lo que es el conflicto emocional. Un conflicto emocional que en los días en los que nosotros vivimos cada vez se está mostrando como uno de los prejuicios o de las circunstancias que suelen provocar mayor adversidad en la vida de las personas. El incremento, por ejemplo, los últimos estudios que se han estado realizando en cuanto al tema de las depresiones, el aumento de las adicciones siempre ha sido también un baremo que nos marca la situación en la que se encuentra la sociedad. Y también, bueno, pues algún día espero poder hablaros del tema inclusive del suicidio, algo que no se suele comentar en casi ningún sitio, pero que apenas si investigáis un poco podréis comprobar que el aumento en la cantidad de suicidios que se producen en la inmensa mayoría de los países de unos años para acá se ha incrementado de una manera bestial. Y me gustaría comentaros a raíz de este tema que el conflicto emocional es precisamente el iniciador, es realmente el centro que al final va produciendo todos estos efectos. De hecho, se suelen presentar de una manera escalonada. Yo en mi experiencia lo que he comprobado
bueno, en la mía y en la de las personas con las que he podido trabajar, normalmente el conflicto emocional tiene un ciclo que se va desarrollando y que pues va aumentando gradualmente al punto en que puede llevar a las personas a una situación insostenible. Cuando el conflicto emocional se presenta ya con unos rasgos considerables y sobre todo no es tanto la intensidad, sino el hecho de que haya perdurado en el tiempo, de que la persona no haya sido capaz de encontrar herramientas o de que se haya planteado seriamente, en ocasiones porque ni tan siquiera somos conscientes. Cuando la persona no tiene herramientas para trabajar en ese aspecto y el conflicto emocional, aun cuando no sea demasiado intenso, va permaneciendo durante demasiado tiempo como fondo emocional en nuestra vida, eso provoca una serie de efectos físicos que sin duda las consecuencias físicas que esta condición emocional provoca en todas las células de nuestro cuerpo y que provoca que más tarde o temprano aparezca un cuadro de depresión. En el cuadro de depresión puede parecer que el agente provocador es la incapacidad quizás que el organismo tiene de provocar ciertas sustancias que normalmente nos estabilizan emocionalmente, pero lo cierto y verdad es que cuando el cuerpo llega a ese estado, a esa situación, es porque normalmente lleva ya durante demasiado tiempo aguantando una situación emocional que provoca esa situación. Os invito a que os replanteéis con algunos ejemplos el efecto tan considerable que las ideas tienen sobre nosotros. Imaginaros, por ejemplo, que donde estéis ahora, alguien pudiese llegar con una mala noticia, de una manera inesperada. Pudiera decir que un familiar ha tenido un accidente, o que está en una situación grave. En el momento en que se transmite esa información os daréis cuenta inmediatamente de que hay un reflejo físico de una intensidad terrible. Aumentará el ritmo cardíaco, aumentará la respiración, el ritmo de la respiración, vuestra tensión arterial sin duda se disparará, sentiréis que se os encoge en la boca del estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente nosotros no sabemos si lo que se nos está diciendo es verdad o es mentira. Es cuando sufrimos una situación de miedo ante algo que realmente es inexistente. Cuando nos damos cuenta de que realmente pues se trataba de una broma o de que ha sido una invención de nuestra mente, pues entonces nos relajamos. Pero lo cierto y verdad es que esa sensación de miedo tiene un impacto físico sobre nosotros muy, muy grande, ¿no? Hay personas que incluso llegan a desmayarse porque no pueden soportar esa tensión. Entonces vemos que las ideas que rondan por nuestra mente, las noticias que se nos dan, las cosas que observamos a nuestro alrededor, tienen un impacto físico sobre nosotros. Y de lo que quizás no seamos tan conscientes es del influjo callado y alargado en el tiempo que muchas de las situaciones que nos rodean, que no llegan a ser impactantes, eso es cierto, pero que también tienen un influjo, no lo podemos evitar. Cuando nos encontramos incómodos, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, cuando nos sentimos incómodos con nuestra familia, cuando repetimos situaciones o nos vemos obligados a repetir situaciones que
resultan conflictivas para nosotros, quizá los síntomas físicos no sean tan evidentes, pero lo que está claro es que de alguna manera eso va acumulándose de poco a poco con el ritmo de vida que llevamos y, por ejemplo, ese es el motivo de por qué el estrés se está convirtiendo en una de las causas principales de bajas laborales y de situaciones delicadas para las personas. El estrés es una expresión de acumulación emocional, de acumulación negativa emocional. Las personas no saben procesar, parecen que no disfrutan suficiente de las situaciones y sin embargo parecen sobrecargarse con situaciones que ellos entienden que son profundamente negativas y eso provoca que esté ocurriendo este tipo de cosas. Entonces, como os decía, esto tiene una secuencia en el que el primer nivel, el conflicto emocional, suele presentarse como depresión. Cuando ese conflicto emocional permanece en el tiempo, ocurre que hay ya un componente físico. Es cierto que nuestro organismo empieza a funcionar de una manera porque se ha habituado a esa condición emocional en la que nos encontramos, a esa pena, a esa desesperanza de la que disfrutamos muy a menudo. Y entonces empiezan a fallar en segregar pues, las hormonas que nos son necesarias para mantener ese equilibrio. Cualquiera de vosotros que hayáis pasado por fase de depresión, como es mi caso, o conocéis de personas que hayan pasado, veis que inmediatamente lo primero que suelen hacer es, y además tiene que ser así, es imprescindible que sea así, es que la persona reciba una medicación antidepresiva adecuada. ¿Por qué? Porque cuando el aspecto físico interviene ya en el cuadro de la depresión, para la persona que está sumida en ese foso oscuro, resulta muy difícil realizar cualquier tipo de terapia, porque su visión de los acontecimientos que hay en su vida está tan oscurecida y está tan tergiversada que ocurre que es incapaz de reconocer las cosas tal como son. La medicación antidepresiva es de una funcionalidad extraordinaria. Yo puedo comentar por mi persona de ese tema. Es un poco complicado al inicio porque existen muchos tipos de medicación antidepresiva y pues tienen cada una sus efectos secundarios y entonces algunas pues pueden funcionar mejor, otras pueden funcionar peor, pero hasta que uno dé con el tipo de medicación que necesita y sobre todo con el nivel de medicación que precisa, pues eso normalmente suele requerir un tiempo que no es tampoco demasiado largo. Pero lo que sí os digo es que la efectividad se nota rápidamente. Una vez que uno ha encontrado su medicación, uno empieza a ver que la mente empieza a ver de una manera completamente diferente la vida. Así que para cualquiera de vosotros que sospechéis que estáis en un cuadro depresivo, mi recomendación, y es, os lo digo sinceramente, con todo el respeto que me merecéis, es que os pongáis en manos de vuestro psiquiatra para que podáis recibir la atención de medicación que preciséis. Esto es algo fundamental. No se puede hacer terapia sin llegar a este punto. Una vez que la persona ha recibido este tipo de medicación y digamos que el cuadro depresivo se ha normalizado
entonces cuando la persona puede empezar a replantearse cosas. El paso siguiente, después de la depresión, en muchas ocasiones suele ser la adicción. Ese, digamos, que sería el salto emocional siguiente. La persona que entra en depresión tiene una ausencia, una falta total en su vida de algo que la motive a continuar. Y entonces la tendencia a engancharse a alguna sustancia, a algún tipo de comportamiento, pues realmente parece ayudarla a salir de ese entorno tan oscuro, emocionalmente hablando, en el que se encuentra. Y entonces la adicción vuelve a convertirse en ese sentido como en una válvula de escape, como una salida, para por lo menos romper ese círculo vicioso de conflicto emocional en el que la persona se encuentra y que ha sido, vuelvo a repetirlo, el origen y el núcleo del comportamiento depresivo o del comportamiento, en este caso, de la adicción. Ya lo he comentado, la persona adicta no lo es porque le guste lo que toma, lo que hace, la forma en la que se comporta. Muy al contrario, el adicto sabe en algún momento que eso está destrozando su vida y que está de alguna manera pues impidiéndole salir de la situación en la que se encuentra, pero realmente no sabe, no tiene herramientas. Es incapaz de enfrentarse a esa situación de vacío emocional en el que se encuentra y a fecha en esos momentos en los que se encuentra, pues simplemente puede ver la adicción como única vía de escape. No tiene más. Y necesita indudablemente de un trabajo muy continuo y muy permanente, una lucha sincera para poder salir. Pero, como os decía, en el tema de la adicción, en muchas ocasiones lo que he visto es que las personas están tan obcecadas en paralizar su comportamiento, en parar los síntomas, que no trabajan de manera adecuada el núcleo o el origen de ese conflicto, que son las emociones. No hay ninguna solución tan eficaz como trabajar el conflicto emocional para que la persona de poco a poco vaya abandonando el comportamiento, porque cuando ese vacío emocional deja de aparecer con tanta intensidad, la persona ya no se siente obligada, ya no tiene la inclinación a escapar de esa situación. Llega un momento en que es manejable, toma conciencia de por qué se siente así, de que el origen son sus sentimientos y sus emociones, y entonces puede empezar a recuperarse de manera debida. El último escalón, digamos, de ese conflicto emocional, desgraciadamente, es el suicidio. Son muchas las personas demasiadas, las que se suicidan al cabo de los años. La última estadística, por ejemplo, que hay en nuestro país es que en el año 2019 fallecieron por suicidio, diagnosticado y declarado, por supuesto, un total de casi 4.000 personas. Y estas son cifras que muchas veces, pues no digamos que se esconden, pero no se comentan de manera adecuada. Por poneros un ejemplo, la cantidad de personas que fallecieron el año pasado por accidentes de tráfico fue una tercera parte, fueron 1.500, 1.600, no llegaron.
Y ya sabéis de los esfuerzos que el gobierno y la Dirección General de Tráfico pues hace continuamente para tratar de concienciar y de evitar que ocurran estos percances. Pues las personas que se suicidan en total es 3 veces esa cantidad. Y claro, indudablemente no podemos decir que no se esté haciendo nada, estoy seguro de que sí se hace, pero quizás el concepto del suicidio es demasiado tabú para muchos de nosotros como para que se hable de una forma abierta, pero el incremento está ahí, ¿no? El conflicto emocional, cuando llega a un extremo en que la persona ha perdido por completo la esperanza, pareciera que la única solución que encuentra es a acabar con su vida, necesita realmente romper con la situación en la que se encuentra. Y para muchos de los que están afuera, indudablemente esto puede parecer algo muy extraño, ¿no? Todos entendemos que si hay un instinto básico y fundamental dentro de cada uno de nosotros es el instinto de supervivencia, y realmente se necesita de mucha fuerza, de mucha convicción y de mucha energía para que una persona rompa ese instinto y pueda llegar a tomar la decisión de acabar con su propia vida. Quizá eso nos dé una idea de hasta qué punto esto es relevante. Pero hay otras personas que también lo han intentado y sin embargo pues no han llegado a conseguirlo y bueno, pues con esas personas sí se puede trabajar para tratar de que no vuelvan a aparecer ese deseo. Básicamente, si analizamos estos 3 niveles, esto es, por supuesto, una presentación muy a grosso modo. No se trata de un estudio detallado de cada uno, ni mucho menos, pero lo que trato de compartiros es el hecho de que es cierto que el origen de todos estos conflictos es el conflicto emocional y que puede, conforme se va desarrollando y progresando, presentando estos diferentes cuadros, ¿vale? Básicamente en estos 3 cuadros que estamos presentando hay un elemento que es común y un elemento importante porque además ya tuvimos oportunidad de analizar en el primer paso que el principio espiritual que proclamaba era el principio de la honestidad. En el segundo paso veremos que hay uno que por lo visto se considera tan importante como ese dentro de lo que es la recuperación emocional y es el principio de la esperanza. Las personas que llegan a presentar este tipo de cuadros, que el conflicto emocional llega a aparecer bien como depresión, como una adicción o como un intento de suicidio, lo que realmente unifica todos esos 3 cuadros es la ausencia de esperanza. La creencia cada vez más firme que la persona tiene en que de alguna manera no hay salida, no hay solución para su problema. La persona que pierde la esperanza llega a una palabra que muchas veces no llegamos a entender bien, que la solemos usar de una manera muy habitual, pero que quizás no hayamos entendido el propósito, el significado que tiene. Porque la persona que llega a la desesperación es una persona que ha perdido la esperanza. Y todos sí podemos entender lo que es una persona desesperada. Todos podemos entender que el comportamiento de estas personas es errático, completamente ilógico,
son incapaces de poder ver la realidad tal como se presenta, son personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para poder terminar con esa desesperación, con ese comportamiento que le lleva a hacer cosas que ni mucho menos les agradan ni les gusta, pero que no pueden evitar cometerlo. Sin duda, el suicidio es la expresión más evidente de una pérdida total de esperanza, de la incapacidad de la persona para confiar en que de alguna manera eso pueda solventarse. Y entonces pues ahí es donde viene el conflicto, sobre todo. Bueno, básicamente es un poco lo que quería comentaros por hoy. En el próximo vídeo analizaremos cómo el conflicto emocional podemos relacionarnos perfectamente con las pautas, con el cuadro que presenta una adicción, y que por tanto para solventarlo tenemos que seguir el mismo patrón pues que los adictos siguen para tratar de escapar de sus comportamientos adictivos. Así que hasta ese próximo vídeo, pues os doy las gracias por estar aquí. Os invito a que si de alguna manera las cosas de las que estamos comentando os parecen interesantes, pues que podáis suscribiros al canal y darle al like y compartirlo con todas aquellas personas que vosotros penséis que puedan resultarle conveniente. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.